Invitado, porque no es invitado, es parte de Enlace Autismo. Él es Carlos Núñez, es licenciado en Psicología y especialista en Psicopatología Infantil. Es jefe actual del Departamento del Centro de Autismo del DIF Zapopan. Es especialista en RDI y pues él ha estado dando muchas pláticas y ponencias divulgando diferentes temas en relación al autismo. La verdad es que es un placer poder escucharte, Carlos, porque nos hemos quedado con las ganas de que vengas aquí a la península de Yucatán, pero bueno, ya te tenemos aquí en estas charlas de Enlace Autismo. No te veo, ¿estás por allá? Así, ahí estás. Hola, hola Adriana. Muchas gracias por la presentación, por hacer posible este evento desde Enlace. Han sido jornadas estos sábados pasados muy enriquecedoras y pues vamos en ruta para que concluya este evento en esa misma tónica, ¿no? De enriquecer, de compartir, de poder tener una retroalimentación también y hacer de esto una charla más amena. Nada más me faltó el tema, es reentendiendo las habilidades mentalistas. Gracias. Correcto. Muy bien, ahí se ve, ¿verdad? Ahí estamos todos viendo. Perfecto. Muy bien, oigan, pues he planteado este tema con la intención de poder profundizar y, si me lo permiten, reconceptualizar lo que muy a menudo promovemos como habilidades mentalistas. Entonces, pues vámonos de lleno al tema. ¿Qué es lo que busco reentender o que todos juntos reentendamos? El desarrollo de lo que denominamos habilidades mentalistas, la función y, lo más importante que quiero compartirles el día de hoy, la estimulación de estas habilidades mentalistas. Ernesto nos acaba de dar una clase magistral sobre el pensamiento autista y todos sus procesos, sus matices y, vamos a decir, su identidad cognitiva, ¿no? Y entonces, precisamente, teniendo ese entendimiento como fundamento para la intervención, para hacer un acompañamiento terapéutico, es que debemos de ajustar o modificar lo que entendemos en cuanto al desarrollo, función y estimulación de las habilidades mentalistas. El desarrollo. Ok, aquí quiero aclarar un poco el por qué me nace esta inquietud de compartirles este tema. Desde aquel histórico estudio de Premack y Woodruff sobre la teoría de la mente chimpancé y posteriormente los estudios de Rivière al respecto y, por supuesto, toda la obra de Baron Cohen alrededor de la teoría de la mente, estos elementos históricos que fueron un hito fundamental para la psicología del desarrollo, fueron un hito fundamental para entender los procesos de abstracción, los procesos de metarepresentación, etcétera, fueron tan importantes históricamente que todo el discurso, todo el debate y, por ende, mucha de la investigación y muchas de las herramientas de intervención se empezaron a articular alrededor únicamente de la teoría de la mente. Y entonces, hoy en día vemos teoría de la mente por aquí, por allá, que si tal curso, que si tal manual, que si tal actividad para teoría de la mente, teoría de la mente, teoría de la mente. Y esto, les digo, se entiende porque fue sumamente importante. Y hemos dejado de lado toda la epigenética de las habilidades mentalistas, todo el desarrollo ontológico de las habilidades mentalistas.
Y es por eso para mí importante reentender el desarrollo y no dejar de lado y entender que la teoría de la mente es un hito que se solapa y se interrelaciona con procesos fundamentales previos y con procesos fundamentales mayores también. Y que no es una especie de hito aislado del desarrollo, aún en nuestra población, en personas autistas, porque de pronto, cuando todo el discurso se enarbola alrededor de la teoría de la mente, de pronto he visto muchos testimonios, tanto en la consulta como ya les digo, en distintas publicaciones, donde aparentemente pues es lo único que hay que trabajar, ¿no? O sea, la persona autista pues es lo único que le hace falta, una teoría de la mente, y de ahí en más todo bien. Y es precisamente porque pasamos de lado todo el desarrollo ontológico de estas habilidades mentalistas, partiendo de la intersubjetividad primaria y secundaria, y ahí hay trabajos muy importantes de Trevarten, de Peter Hobson, Jessica Hobson y muchos otros, que nos ayudan a entender cómo estos primeros encuentros entre una subjetividad y la otra dan esta plataforma que vamos a llamar otredad, sobre la cual vamos a ir construyendo poco a poco a través de experiencias compartidas, lo que al final va a tomar forma de teoría de la mente y más allá de otras habilidades mentalistas, ¿no? Tenemos también, por supuesto, la atención conjunta, que también a veces de pronto se le trata como una entidad aislada, ¿no? Sin embargo, insisto, no hay que perder la perspectiva del desarrollo. Y en esta cronología de sucesos del desarrollo encontramos ya lo que denominamos teoría de la mente y el proceso predictivo, que el proceso predictivo es una forma bayesiana de entender la teoría de la mente, en esta lógica de cómo nuestras mentes humanas buscan inferir el entorno e inferir otras mentes para disminuir el error y maximizar la eficiencia. Entonces, insisto, no hay que perder de vista esto. Y, ojo, ¿por qué es importante esto? Porque, como les decía, de pronto llegan, tenemos casos en donde a la chica autista, al chico autista, al chico autista, se le está trabajando un manual de teoría de la mente. Cuando hay dificultades importantes en procesos de atención conjunta, cuando no hay un intercambio subjetivo en un encuentro casual. Entonces, hay que poder identificar en qué proceso de la abstracción de la otra subjetividad se encuentra. Pero si la chica autista o el chico autista todavía percibe al otro como un objeto, o si lo percibe como un sujeto, o si lo percibe como un agente, debemos de considerar esto antes de plantearnos cómo voy a estimular su desarrollo de abstracción, su desarrollo de habilidades mentalistas. Antes de decir, es que necesito teoría de la mente, ¿no? Es que falló la prueba de falsa creencia de primer orden. Es que le puse el test de Sally-Yann y entonces pues veo que eso es lo que necesita. Pero a lo mejor no estamos considerando estos otros fundamentos previos que han de ser necesarios para que lo que se desarrolle en términos de teoría de la mente pues tenga sentido y tenga impacto. Entonces, eso en cuanto al desarrollo. En cuanto a las funciones, hay que entender que las habilidades mentalistas van a ser una plataforma transdimensional, ¿ok? Es decir, no es un elemento aislado, sino que va a dar soporte a la vida psíquica y a la vida social y por ende a todas las experiencias de aprendizaje, de entretenimiento, de cualquier actividad, cualquier quehacer humano. Por eso es que son importantes. Ahora bien,
cumplen la función, como les decía, de la vida psíquica, es decir, la emergencia de lo mental, entendiendo lo mental como una regulación de energía o de intercambio de información que puede ser consciente o inconsciente. Van a ser también una plataforma, las habilidades mentalistas, para el desarrollo del lenguaje. Del lenguaje, no de la oralidad necesariamente. Estamos hablando del lenguaje como esta abstracción, esta colección de símbolos con la cual vamos a articular diferentes ideas, diferentes organizaciones simbólicas que tienen como resultado un lenguaje. No así la oralidad, no estamos hablando de oralidad, sino de lenguaje. Y también va a ser un regulador de la conciencia. Entonces, esto es importante entender que lo que buscamos cuando estimulamos habilidades mentalistas es que estos tres elementos funcionen de manera óptima dentro del marco de calidad de vida para la persona. No estamos buscando necesariamente que entienda un chiste, que entienda un albur. Eso es una consecuencia posterior, es algo adyacente. Pero nuestro principal objetivo ha de ser el de promover una vida mental consciente, regulada y un lenguaje propio a través del cual pueda él incidir en el mundo que le rodea y alcanzar sus objetivos personales y tomar decisiones conscientes. Pero a veces, insisto, nos obsesionamos con esta parte de las mentiras, del albur, etcétera. Y entonces, aquí viene la parte que considero más importante que habremos de reentender. Estos son algunos ejemplos de algunos manuales clásicos sobre estimulación de habilidades mentalistas y de teoría de la mente. Tenemos algunos ejemplos de Mark Monfort y de algunos otros autores. Y como les decía, lo más común que me encuentro en la consulta y también en las prácticas de otros colegas en otros lugares es que de pronto caemos en esta reducción o en esta limitación de la estimulación con estos manuales, ¿no? Y entonces asumimos que estoy trabajando las habilidades mentalistas porque estamos haciendo el análisis de estos cómics y estamos analizando pensamiento, lenguaje, representaciones, ideación, alternancia, y estamos analizando todo esto. Y claro que esto es estimulante, pero no va a tener un impacto en la vida de la persona si no lo enmarcamos en un trabajo vivencial. Y así lo han demostrado muchísimos estudios, muchísima literatura. Sabemos que hay una correlación entre habilidades intelectuales y conducta adaptativa prosocial. Sin embargo, esta correlación no implica que a mayor habilidad mentalista o a mayor capacidad de abstracción van a mejorar mis habilidades prosociales. Es decir, con todos estos elementos que hay, con todos estos manuales de teoría de la mente, hay muchísima investigación y hay muchas pruebas de test-retest. Y lo que se ha encontrado en esos test-retest es que sí, en efecto, el chico puede identificar cuando un personaje está teniendo una doble intención y puede identificar algunas tareas de teoría de la mente de tercer orden y más complejas. Sin embargo, esto no tiene un impacto en los estudios longitudinales de habilidades adaptativas. ¿Por qué? Porque utilizamos un recurso limitado y limitativo, que es una hoja didáctica en una mesa.
y pretendemos ahí crear habilidades mentalistas desde ese sitio tan limitado. Entonces, bien, para la estimulación habremos de identificar primero el proceso de abstracción. Está todavía la chica autista, el chico autista están necesitando la información concreta a través de objetos o pueden hacer intercambios de información semiconcretos a través de gestos a distancia. Ya existe un proceso de suspensión simbólica o no existe un proceso de suspensión simbólica. Ya existe una coordinación de la información, es decir, una triangulación de la atención conjunta. Ya existe una identificación con un agente y entonces si no nos detenemos a identificar todos estos procesos en la población a quien pretendemos apoyar, no vamos a poder utilizar las herramientas adecuadas, ¿no? Porque podemos caer simplemente en tomar estos manuales. Entonces, a eso me refiero con el punto número 2, con evitar el reduccionismo prototípico. Es decir, no solamente me refiero a que, ojo, también aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? No quiere decir que estos materiales estén mal, están buenísimos, los recomiendo muchísimo, están increíbles y hay muchos más, digo, Mark Monfort es como un referente esencial, pero hay muchos más y son altamente recomendables. El punto está en no quedarnos ahí, el punto está en llevar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a eso que referenciamos en una hoja didáctica, poder relacionarlo y correlacionarlo con las vivencias cotidianas. Pero entonces, ojo, tampoco hay que caer, de pronto cuando intervenimos en habilidades mentalistas podemos cometer el error de plantearnos como objetivo la normalización, sin quererlo, por supuesto. Pero nos podemos plantear, es que yo necesito que tú tengas las habilidades mentalistas de tus iguales neurotípicos, ¿no? Y nos podemos plantear ese objetivo y esto puede ser muy peligroso, porque entonces no estamos contemplando todo esto que nos acaba de desmenuzar Ernesto sobre esta identidad cognitiva de la persona autista. Entonces no lo estamos tomando en cuenta y esperamos que haga lecturas sociales, análisis sociales y toma de decisiones sociales igual que el resto. Porque muchas de estas herramientas están orientadas así, están orientadas hacia una habilitación o rehabilitación de las habilidades mentalistas. Entonces, esto es algo que debemos de evitar. Debemos evitar buscar ese prototipo social y que nuestros jóvenes o nuestros alumnos, pacientes, etcétera, lo repliquen. Porque luego sucede que tenemos a muchos jóvenes adultos haciendo un camuflaje muy pesado con una ansiedad muy grande, porque desde pequeños les hemos enseñado que si no saben mentir y si no entienden el chiste, están muy mal y deben de aprenderse el chiste, y deben de reírse y deben de... Y entonces podemos, insisto, muchas veces sin quererlo, marcar una línea prototípica de cómo se ha de socializar. Y les decía, tenemos estos adolescentes, jóvenes, adultos, en procesos de camuflaje complejos, con mucha ansiedad, con ideación suicida, porque saben que son diferentes y buscan emular desesperadamente los procesos sociales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, la clave está en promover el dinamismo vivencial, y esto también está bien documentado en cuáles son los programas de desarrollo de habilidades mentalistas, / adaptativas prosociales.
identificar y hacer partícipe al contexto inmediato de desarrollo. Es decir, no es algo que vamos a trabajar en ambiente controlado exclusivamente. En ambiente controlado vamos a explorar, evaluar las condiciones y vamos a comenzar una estimulación, pero habremos de llevar esas experiencias del ambiente controlado sí o sí al contexto inmediato de desarrollo, a la familia, a los padres y a todas las personas relevantes socialmente para la persona que está en el centro, para la persona autista, y también acompañar en un marco de sentido y significado, es decir, personalizar. ¿De qué me sirve a mí ponerle algunas historietas o algunos cómics que retratan una iglesia y una situación en una iglesia si la familia nunca ha visto una iglesia o en su comunidad no hay una iglesia? ¿Saben? Hay que personalizar todas las intervenciones y esto no ha de escapar de eso. Habremos de personalizar nuestra estimulación de las habilidades mentalistas. ¿No? Por ejemplo, la mejor teoría, la mejor prueba de falsa creencia de primer orden aquí en México es el bote de yogurt con frijoles, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo podemos personalizar y tomar en cuenta el contexto, pues. Entonces, pues eso es lo que quiero que hoy reentendamos, desde cómo evaluamos, qué buscamos, cuáles son las funciones que buscamos desarrollar y cómo lo buscamos estimular. Y pues quiero terminar con esta... Ay, no. Fue casi 200 pesos. Quiero terminar con esta frase de Rivière, que nos dice que la mente humana no puede comprender a la mente humana, solo puede inferirla. Y en este sentido, hablando de inferencias, estamos obligados a validar las formas de socialización atípicas, las formas de socialización autista como un marco válido de socialización, y habremos de buscar inferir la mente autista y viceversa. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Qué bonita frase para terminar. Acá hay unos comentarios, pero nada más te quería hacer un comentario, ¿no? Algo que decía esta parte de es difícil que ellos infieran nuestros estados mentales y que es difícil también enseñarles con ejercicios didácticos y deberíamos hacerlo más vivencial.